La lujuria no es el enemigo. Es la voz de la vida que enterraste intentando ser quien no eres. Cuando dejas de huir de tu sombra y la miras con conciencia, descubres que la misma energía que te esclavizaba puede convertirse en el fuego que transforma tu destino. ¿Alguna vez has notado algo extraño justo en el momento en que decides cambiar? El mismo día en que te prometes que vas a dejar de mirar aquello que sabes que te destruye, algo curioso ocurre. La tentación no desaparece, no se debilita, todo lo contrario, parece multiplicarse. De repente, aquello que antes aparecía ocasionalmente comienza a surgir por todas partes: imágenes, pensamientos, recuerdos, impulsos, como si algo, en algún lugar, hubiera detectado tu decisión y estuviera dispuesto a ponerla a prueba. En ese momento, la mayoría de las personas reacciona de la misma manera, culpan a su propia debilidad. Se dicen a sí mismos que no tienen suficiente fuerza de voluntad, que están rotos, que simplemente no poseen lo necesario para cambiar. Pero existe otra forma de interpretar lo que está ocurriendo. Carl Jung comprendió algo que la mayoría de las personas nunca llega a ver con claridad. Cuando un hombre decide enfrentar la lujuria después de años de vivir bajo su dominio, no está entrando en una simple batalla de autocontrol. Está entrando en algo mucho más profundo. Está entrando en una guerra psicológica en la que su propio inconsciente se convierte en el campo de batalla. En ese momento ocurre algo inevitable. Aquello que fue reprimido durante años comienza a regresar con más fuerza. Los deseos que fueron empujados al fondo de la mente emergen nuevamente. La sombra que había sido enterrada comienza a levantarse desde las profundidades. Y esto es importante entenderlo desde el principio. No se trata de moralidad. No se trata de ser bueno o malo. No se trata de pureza contra pecado. Se trata de la estructura misma de la psique humana. Jung explicaba que todo aquello que intentamos eliminar de nosotros mismos sin comprenderlo termina regresando con más intensidad. Lo que se reprime no desaparece, permanece oculto, acumulando presión, y pocas fuerzas activan este mecanismo de forma tan poderosa como la energía sexual. La lujuria no es simplemente un impulso físico. Es una puerta hacia el inconsciente. Es la manifestación visible de deseos, heridas, miedos y tensiones internas que muchas veces ni siquiera sabemos que llevamos dentro. Cuando alguien intenta cerrar esa puerta únicamente mediante fuerza de voluntad, sin mirar lo que hay detrás de ella, la presión psicológica comienza a aumentar, hasta que finalmente algo estalla. Si has llegado hasta aquí, es muy probable que ya hayas vivido este ciclo. Intentaste detenerte, prometiste cambiar, caíste nuevamente, sentiste vergüenza, frustración, cansancio, pero hay algo que casi nadie te dice. La prueba nunca fue volverte perfecto. La verdadera prueba es tener el valor de mirar lo que la lujuria realmente representa dentro de ti, porque solo cuando se ve con claridad puede comenzar la verdadera liberación. Cuando la mayoría de las personas piensa en la lujuria, imagina algo simple. Cree que se trata únicamente de atracción física, del cuerpo, de imágenes que aparecen en la mente y que parecen imposibles de detener. Pero Jung observó este fenómeno desde un ángulo mucho más profundo. Para él, la lujuria no era solo un impulso biológico, era un símbolo de algo que permanece oculto dentro de la psique. Según Jung, cada ser humano posee lo que él llamó la sombra. La sombra está formada por todas aquellas partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables y que por lo tanto rechazamos. Son emociones, deseos, impulsos y potenciales que fueron reprimidos para poder encajar en el mundo. Puede ser la rabia que nunca expresaste, el poder personal que nunca reclamaste, la intensidad emocional que aprendiste a esconder para ser aceptado. Y entre todas esas fuerzas reprimidas, la energía sexual ocupa un lugar especial, porque es una de las formas más crudas, más instintivas y más primitivas de energía vital que posee el ser humano. Cuando alguien intenta controlar la lujuria únicamente mediante disciplina
o fuerza de voluntad, muchas veces está cometiendo el mismo error que Jung advirtió repetidamente. No está integrando esa energía, está reprimiéndola. Y la represión nunca elimina algo, solo lo empuja hacia la oscuridad. Allí, en lo profundo del inconsciente, esa energía continúa existiendo. La sombra no desaparece cuando se ignora, se vuelve más fuerte, se vuelve más insistente, y con el tiempo se vuelve más violenta. Por eso muchas personas experimentan una sensación extraña cuando intentan abandonar ciertos hábitos de manera brusca. Cuanto más intentan controlarse, más obsesivo parece volverse el impulso. No es que el enemigo esté afuera, el conflicto está ocurriendo dentro. Intentar suprimir la lujuria sin comprenderla es como intentar contener una inundación usando solo las manos. Puede funcionar por un momento, pero tarde o temprano la presión supera cualquier intento de control, la mente entra entonces en una guerra contra sí misma. Y ninguna guerra contra uno mismo puede ganarse. Solo hay dos posibles resultados. Aquí es donde aparece lo que Jung consideraba una de las pruebas más importantes en el desarrollo psicológico del ser humano. El momento en que debes decidir si seguirás luchando contra tu propia naturaleza o si comenzarás a escuchar lo que esa energía está intentando comunicar. Porque la lujuria, aunque muchos no lo crean, está hablando, está señalando algo que falta, está revelando un vacío que no ha sido llenado, un poder que no ha sido reclamado, una vitalidad que no ha encontrado una salida auténtica. Mientras ese mensaje permanezca ignorado, el ciclo continuará repitiéndose. El impulso regresará una y otra vez, cada vez más fuerte, no porque seas débil, sino porque lo que permanece inconsciente termina dirigiendo tu vida. Y como Jung decía con una claridad brutal, aquello que no haces consciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero existe algo todavía más peligroso que la represión. Y es aquí donde muchos hombres creen que están avanzando, cuando en realidad están creando una trampa más profunda. Sucede algo curioso cuando una persona empieza a controlar ciertos impulsos. Con el tiempo, comienza a construir una nueva identidad alrededor de ese control. Se convierte en el hombre disciplinado, el hombre que domina sus deseos, el hombre que ha superado aquello con lo que otros todavía luchan. Desde afuera, todo parece admirable, pero Jung advertía que aquí aparece un nuevo problema psicológico. La persona es la máscara social que mostramos al mundo. Es el personaje que interpretamos para ser aceptados, respetados o admirados. Y cuando alguien se identifica completamente con esa máscara, comienza a creer que esa máscara es su verdadera identidad. En el caso de muchos hombres que intentan dominar la lujuria, la máscara se convierte en la del hombre puro, el hombre fuerte, el hombre que ha vencido sus deseos. Pero debajo de esa máscara, la batalla continúa. El impulso no ha desaparecido, solo ha sido enterrado más profundamente. Y ahora surge un segundo conflicto. Ya no solo existe la lucha contra el deseo, también existe la lucha por mantener la imagen de alguien que no lucha. Esto crea una presión psicológica enorme, porque ahora cualquier caída no solo representa un error, representa el colapso de toda una identidad. La persona comienza a juzgar a otros que todavía luchan, se vuelve rígida. Pero Jung tenía una explicación clara para esto. Lo llamó proyección. Cuando condenamos con demasiada intensidad algo en los demás, muchas veces estamos reaccionando contra algo que todavía no hemos aceptado dentro de nosotros mismos. Y el universo, por así decirlo, tiene una manera casi cruel de probar esa ilusión. Justo cuando el hombre está más seguro de su control, justo cuando su identidad como alguien que ha superado esto está más consolidada, aparece un detonante, algo inesperado, algo intenso, algo que atraviesa todas las defensas, y la máscara se rompe. La caída no duele solo por el acto en sí,
Duele porque destruye la imagen que se había construido durante tanto tiempo. Ese momento es otra prueba, una prueba silenciosa. La pregunta no es si caíste. La pregunta es, ¿qué harás después? ¿Volverás a reconstruir la máscara? ¿Pretenderás que nunca ocurrió? ¿O tendrás el valor de admitir algo mucho más humano? Que dentro de ti existen luz y oscuridad, que eres capaz de disciplina, pero también de deseo, que no necesitas convertirte en perfecto para transformarte, porque en ese momento aparece una pregunta que puede cambiar toda la dirección de la vida, una pregunta que muy pocas personas se atreven a formular. ¿Y si el objetivo nunca fue volverte puro? ¿Y si el objetivo siempre fue volverte completo? Cuando la conversación sobre la lujuria aparece, casi todo el mundo piensa que el problema gira alrededor del placer. Se habla de deseo, de estímulos físicos, de impulsos que nacen en el cuerpo y que buscan satisfacción. Pero Jung observó algo diferente. Desde su perspectiva, el verdadero poder de la lujuria no está en el placer que promete, sino en aquello de lo que nos permite escapar. Porque cada vez que una persona cae en ese impulso compulsivo, rara vez lo hace buscando únicamente satisfacción. Lo que realmente está buscando es alivio, un alivio momentáneo frente a algo que resulta difícil de soportar. Puede ser la sensación de vacío, la desconexión con la propia vida, la sensación silenciosa de que los días pasan sin que nada realmente significativo ocurra. Jung describía al hombre moderno como un ser profundamente alienado de su propia naturaleza, un ser que vive interpretando roles, cumpliendo expectativas sociales, adaptándose a estructuras que muchas veces no tienen nada que ver con su verdadera esencia. En medio de esa desconexión aparece algo dentro de la psique que exige intensidad. La lujuria ofrece precisamente eso. Ofrece intensidad, ofrece sensación, ofrece presencia momentánea en un mundo que muchas veces se percibe gris, mecánico y repetitivo. Por eso se vuelve tan adictiva, no porque el acto en sí tenga un poder sobrenatural. Cuando alguien intenta detener ese impulso de golpe, el universo, por decirlo simbólicamente, realiza otra prueba. En el momento en que desaparece la vía de escape, todas las emociones que estaban siendo evitadas comienzan a aparecer. Aparece la soledad, aparece la sensación de estar perdido, aparece el miedo de que la vida esté pasando sin que realmente se esté viviendo. Frente a esa avalancha emocional, muchas personas regresan inmediatamente al mismo escape que intentaban abandonar, no porque sean débiles, sino porque enfrentarse al propio vacío puede ser aterrador. Jung llamaba a este proceso la confrontación con el inconsciente y lo describía como una de las experiencias más difíciles que puede atravesar un ser humano, porque significa sentarse frente a todas aquellas emociones que fueron evitadas durante años, sin distracciones, sin anestesia, sin escapatorias. Pero aquí aparece un descubrimiento que cambia por completo la forma de ver ese vacío. El vacío no está realmente vacío, está lleno de vida que no fue vivida, lleno de emociones que nunca fueron expresadas, lleno de energía que fue contenida durante años. Lo que muchas personas llaman vacío es en realidad energía vital atrapada. La lujuria se convierte entonces en una forma rápida de acceder a esa energía. Cada descarga momentánea proporciona unos segundos de intensidad. El ciclo se repite una y otra vez, no porque la persona sea adicta al sexo, sino porque se vuelve adicta a esa breve sensación de estar viva. Aquí es donde aparece la verdadera prueba. No es suprimir el deseo, no es eliminar la energía. La prueba consiste en algo mucho más difícil: aprender a sentir esa energía sin necesidad de liberarla compulsivamente. Jung utilizaba el término libido para describir esta fuerza vital. Aunque muchas veces se asocia únicamente con la sexualidad, Jung la entendía como algo mucho más amplio. La libido es energía psíquica, es vitalidad, es impulso creativo, es la fuerza que empuja a una persona a crear,
construir, explorar, amar y transformar su vida. Cuando esa energía se utiliza únicamente a través de impulsos compulsivos, permanece en un nivel inconsciente, pero cuando se vuelve consciente, puede transformarse. La energía no desaparece, se redirige. El deseo que antes se expresaba únicamente a través de impulsos físicos comienza a alimentar otras áreas de la vida: creatividad, trabajo significativo, relaciones profundas, presencia interior. Pero para que esta transformación ocurra, es necesario desarrollar una capacidad que muchas personas nunca aprendieron: la capacidad de estar con uno mismo, no con la versión social que mostramos al mundo, no con la máscara que usamos para ser aceptados, sino con la versión real. El universo, si lo vemos desde una perspectiva simbólica, pone a prueba esta capacidad eliminando gradualmente las distracciones. Cuando desaparecen las escapatorias, aparece una experiencia nueva, una experiencia intensa, una sensación de presencia total. La desesperación que antes empujaba hacia la compulsión comienza a disolverse, no porque el deseo desaparezca, sino porque la persona ya no está huyendo de sí misma. Por primera vez, se siente en casa dentro de su propia existencia. Y desde ese lugar, la relación con la energía sexual cambia completamente. Deja de ser una fuerza que domina, se convierte en una fuerza que impulsa. Pero aún queda una última prueba, y es la más inesperada de todas. Existe un momento curioso en el proceso de transformación. Un momento del que casi nadie habla. Ocurre cuando la compulsión comienza a perder fuerza, cuando los impulsos ya no dominan cada pensamiento. Cuando la mente empieza a experimentar claridad, uno imaginaría que en ese punto aparece una sensación inmediata de victoria, pero muchas veces ocurre lo contrario. Aparece un nuevo tipo de vacío, un vacío distinto al anterior, porque durante años la lucha contra ese impulso había organizado gran parte de la vida interior. La batalla, la culpa, la caída, la promesa de cambiar. Todo ese ciclo había creado una especie de estructura psicológica. Había proporcionado drama, intensidad, identidad. Jung hablaba de algo incómodo, pero profundamente real. Los seres humanos no solo luchan contra sus demonios, también se apegan a ellos. Las luchas personales terminan definiendo quién creemos ser. Entonces aparece una pregunta inquietante: ¿quién eres cuando la lucha desaparece? ¿Quién eres cuando ya no eres el hombre que lucha contra la lujuria? Para muchas personas, esta pregunta es más aterradora que la propia compulsión, porque significa abandonar una identidad conocida, significa entrar en un territorio completamente nuevo. Y aquí aparece otra forma de recaída que casi nadie reconoce. Algunas personas recrean inconscientemente el mismo problema solo para recuperar la identidad que habían construido alrededor de él. El universo parece preguntar entonces algo muy simple: ¿estás listo para dejar ir no solo la compulsión, sino también la historia que habías construido alrededor de ella? Si puedes atravesar esa etapa sin reconstruir el antiguo conflicto, ocurre algo extraordinario. Toda la energía que antes estaba atrapada en el ciclo compulsivo se libera. La mente deja de girar alrededor del mismo problema. El espacio interior se expande. La intensidad que antes era buscada en impulsos momentáneos comienza a fluir hacia la vida misma. El trabajo adquiere profundidad. La creatividad se despierta. Las relaciones se vuelven más reales. Esto es lo que Jung describía como la transformación de la libido. La energía que antes se descargaba inconscientemente ahora se convierte en combustible para la conciencia. Ya no se trata de luchar contra el deseo, se trata de usar esa energía para construir una vida más auténtica. Pero esta transformación solo ocurre cuando aparece algo que la mayoría de las personas evita durante toda su vida: una honestidad total, honestidad con uno mismo, reconocer por qué realmente se cae, reconocer qué se estaba evitando, reconocer qué vacío se estaba intentando llenar, no con culpa, no con vergüenza, sino con claridad, porque cuando un patrón
es visto completamente, deja de funcionar de la misma manera. No se rompe mediante fuerza, se disuelve mediante comprensión. Y ese es el último examen. Dejar de luchar, dejar de intentar controlar cada pensamiento y simplemente observar con total claridad lo que está ocurriendo dentro de uno mismo. En ese momento aparece algo que siempre estuvo ahí, escondido debajo de la guerra interior, una forma de libertad, no la libertad de alguien que se volvió perfecto, sino la libertad de alguien que finalmente se volvió real. La lujuria no es simplemente un impulso físico, es una señal de energía vital buscando expresión, de partes ocultas de la psique intentando ser vistas. Cuando intentamos reprimirla sin comprenderla, la guerra interior solo se intensifica, pero cuando comenzamos a mirar con honestidad lo que realmente representa, algo empieza a transformarse. La verdadera libertad no aparece al eliminar el deseo, sino al comprenderlo. Cuando la conciencia entra en juego, aquello que antes dominaba pierde su poder. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estas ideas. Y recuerda algo importante. La batalla más profunda que existe no es contra el mundo, es contra aquello que aún no hemos querido ver dentro de nosotros mismos.